Mi nombre es Victoria Casadiego. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que son las técnicas de negociación y mediación. Primero que nada, quisiera compartir unas palabras con ustedes. Si no conoces a tu enemigo ni tampoco a ti mismo, es muy probable que en cada batalla estés en peligro. Pero si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, tienes las mismas chances de ganar o perder. Pero si te conoces a ti mismo y también a tu enemigo, ni en 100 batallas estarás en peligro. Esto lo dice el autor Griffith en 1971. Esta frase pronunciada hace años muestra que no es fácil ganar 100 batallas de 100. Hay que tener la disposición a aceptar los puntos de vista de la contraparte y tener en claro qué se quiere y saber cuándo se debe ceder. Ahora bien, la negociación. Hoy en día, todas estas ideas genéricas se cubren desde la perspectiva de la negociación. Eso implica, pues, saber negociar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define estos conceptos de la siguiente manera. Mediante la negociación se ajusta el traspaso, cesión o endoso de un vale, de un efecto o de una letra. O en otras palabras, a través de la negociación pues se procura la mejor solución de las disputas de asuntos de derecho público o privado. La negociación pues es la acción y el efecto de negociar. También es posible definirla como los tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o de un pacto. En definitiva, se pueden definir a las negociaciones como procesos a través de los cuales dos o más partes tratan de reducir o terminar un conflicto entre ellos. La negociación puede ser definida en mejor términos conforme a las siguientes características que les presento a continuación del autor Weir, 1980. Pues necesariamente se ven involucradas dos o más partes. Las partes interesadas tienen diferentes intereses uno respecto al otro. Al mismo tiempo, las partes comparten un interés de lograr acuerdos y a menudo tienen otros intereses comunes. La negociación involucra el voluntario intercambio de uno o más recursos específicos o la resolución de un aspecto o aspectos intangibles. Otra característica es que la negociación pues es un proceso secuencial en el cual las partes alternativamente presentan demandas o propuestas y ofrecen contrapropuestas con la intención de alcanzar un acuerdo. Ahora bien, hagamos un análisis general de lo que es la negociación. Una negociación exitosa logra que las partes suscriban un compromiso que posteriormente no será desconocido o impugnado. En el proceso de la negociación, las partes deben hacerse concesiones, persuadirse y comunicarse en forma clara y justificada. Esto con la finalidad de alcanzar el compromiso. Una parte negocia cuando sus metas personales dependen de la cooperación de otras personas. Así se negocia porque se tiene la oportunidad de mejorar una situación actual o una situación específica. Un ejemplo de esto sería cuando un sindicato negocia para mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados o un país negocia para recibir de otros pues más descuentos comerciales favorables y cuando un comprador negocia con un vendedor para conseguir el precio más bajo por alguna cosa. Ahora bien, en el caso del proceso de la negociación, se produce una relación de interdependencia entre las metas de las partes que dependen del éxito que el otro haya alcanzado. La negociación, por tal razón, es un proceso consensual en donde los acuerdos ocurren cuando y solo cuando las partes creen que todas las cosas consideradas los dejan mejor de los que estarían si abandonaran la mesa de negociación. Esto nos lo afirma el autor Wheeler, 1989. Las metas en una negociación no son mutuamente exclusivas de una parte. La idea es poder lograr que ambas partes logren sus metas, siempre considerando que deben pedir pues algo justo. Ahora bien, hablando un poco acerca de la mediación, la Real Academia de la Lengua Española la refiere como mediar es interceder o rogar por alguien, o también se puede entender que mediar es interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos pues en amistad. Finalmente, se puede señalar que la mediación es la acción y el efecto de mediar, y la mediación es efectiva para resolver una amplia gama de conflictos. Según Haynes, 1993, la mediación pues es confidencial.
esencial. Es voluntaria por regla general, pero lo es en todo caso en cuanto a la solución del conflicto. Es decir, es una forma de autocomposición. Se lleva a cabo mediante un proceso de negociación flexible o informal, es cooperativa y creativa y es neutral y es económica. Por tal razón, la mediación en los países desarrollados ha adquirido una enorme importancia como solución alternativa de conflictos. Y precisamente por esta importancia han aumentado consistentemente los estudios sobre la neutralidad que debe poseer el mediador. Algunos autores como Grisbach y Dinewald de 1997 señalan que el mediador no siempre es neutral. Ello se debe a que el mediador puede tener sus propios intereses y puede influir sobre una de las partes, generalmente la más débil. Por ello, el proyecto le exige neutralidad al mediador, pero será necesario preparar al mediador para evitar que pierdan esta importante característica. ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues la función de facilitar. Mediante ella, el mediador trata de que las partes manifiesten sus intereses y sus necesidades. Otra función es que es evaluativa predictiva. El mediador diagnostica el posible resultado judicial del conflicto y hace ver a las partes las ventajas y debilidades. Ahora bien, en el caso de las fases de la mediación, de acuerdo a Haynes, en 1993, pues las fases de la mediación están en identificar el problema, en el análisis y la elección del ámbito de la resolución del conflicto, la elección del mediador, la recopilación de la información, la definición del problema, la búsqueda de las posibles opciones, la redefinición de las posturas, la negociación y la redacción del acuerdo. No entrar en análisis, pero sin embargo es importante señalar que la más importante pues será la obtención por parte del mediador de toda la información posible. Sobre ello hará factible una adecuada determinación de la pretensión e intereses de ambas partes. Ahora bien, otra técnica muy importante es el arbitraje. El arbitraje es una forma pues de resolver también un litigio sin acudir a una jurisdicción ordinaria. Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, a la mediación y a la conciliación. Las partes de mutuo acuerdo, pues ellas deciden nombrar a un tercero independientemente, el cual es denominado árbitro, y este será el encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se ve limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo pues conforme a la legislación que hayan elegido las partes o incluso basándose simplemente en la equidad si así se ha pactado. Ahora bien, el arbitraje podemos decir entonces que es un proceso formal y privado, mediante el cual todas las partes acuerdan por escrito someter sus disputas a una o más personas autorizadas para resolver las controversias mediante un fallo final y obligatorio. El proceso de arbitraje puede definirse entonces como una figura procesal, mediante la cual se sustrae la resolución de las controversias de sus jueces naturales para entregarlo a los particulares denominados árbitros, de manera de lograr aparentemente una mayor rapidez y economía en gastos. Se trata en definitiva de la delegación de la potestad jurisdiccional y sus principios. Existen varios tipos de arbitraje. El primero, pues, que sea institucional, que es el que se lleva a cabo en una institución arbitral, generalmente con sus propias reglas y con una lista de árbitros cerrados. Independiente, este se lleva a cabo por las partes como tal, ya que éstas escogen pues como tal a sus árbitros y las reglas donde se van a regir el arbitraje. También están los de inversiones, que es el que se lleva a cabo entre un Estado y particulares. Para poder acudir al arbitraje, bien sea institucional o independiente, es necesario tener en cuenta que en el contrato suscrito entre las partes pues incluya una cláusula que contenga un acuerdo de arbitraje. En caso contrario, las partes pueden suscribir un documento aparte donde dejen constancia de su voluntad de someterse a este tipo de técnica de negociación y mediación, como lo es pues el arbitraje. Ahora bien, hablando un poquito más, pues tenemos también la técnica de la conciliación.
La conciliación en derecho pues se puede definir como un medio alternativo también para la resolución de conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero. Existen dos tipos de conciliación, la conciliación prejudicial y la conciliación judicial. La conciliación prejudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, mediante esta las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona. Y el acuerdo al que llegan las partes pues puede ser un acuerdo de tipo transaccional, es decir, homologable a una transacción. La conciliación judicial, por otra parte, es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una sentencia. En este sentido, es una forma especial de conclusión de un proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además de proponer las bases del arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de la cosa juzgada dentro del marco de una legalidad. Es importante diferenciar a la conciliación de la mediación. Las principales diferencias entre estas figuras es que la conciliación se produce un acuerdo de las partes, ¿verdad? Que requiere pues la intervención del juez, ya sea directa, provocando un acuerdo, o indirecta mediante la homologación del acuerdo de las partes. En cambio, en el caso de la mediación, esta puede ser judicial o extrajudicial si se produce dentro del juicio global o parcial y si regula algunos aspectos del conflicto o todos, abierto o cerrado. Según sea o no confidencial, voluntario o obligatorio, si es impuesto o consentido y si es público o privado, pues dependiendo de quién asuma los costes. Otro punto es que en la mediación se diferencia de la conciliación porque el mediador tiene un rol activo. En este sentido, en la conciliación, el juez ni siquiera suele proponer un acuerdo, sino que insta a las partes a solucionar directamente el conflicto. Ello conduce a una diferencia fundamental entre ambas figuras. La conciliación es aprobada mediante una sentencia judicial. En cambio, la mediación da lugar a un acuerdo o convención que puede o no ser sancionada judicialmente. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Y como conclusión general al tema, podemos decir que las técnicas de negociación y mediación pues son muy importantes tanto en la vida política como en la vida del ciudadano común, ya que estas técnicas nos permiten llegar a las resoluciones de conflictos de forma tal de que las partes se encuentren dispuestas a aceptar lo acordado. Muchas gracias.